En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de este momento, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Hola, hola a todas y a todos. Un abrazo muy, muy grande. Les habla Edgardo Fogel desde Conversando en Positivo aquí en MCA Canal. Espero que estén muy bien en estos tiempos, que estén viviendo esta gran transformación. Ojalá no enfermos, sino abriendo los ojos, aprovechando esta gran oportunidad también que nos da el planeta, ¿no? Y hoy día tenemos un gran invitado que se ha dedicado mucho tiempo al desarrollo de la conciencia, a entregar soluciones, a entregar información de sabiduría a muchísimas personas. Ustedes ya lo ven ahí en pantalla. Él es Hugo Fuchslocher. Ahí a ver si lo pronuncié bien. Él es un reconocido y prestigioso homeópata, también iriólogo chileno, que ha dedicado prácticamente toda su vida a investigar y contribuir en el área de la salud a través de métodos naturales y a través también de medicina energética. Él cuenta, yo creo que con más de 40 años en trabajo de homeopatía, siendo uno de los más importantes especialistas en Chile, formador casi en el área, fundador del Colegio de Naturópatas de Chile, fundó también Centro Integral de Terapia y Tratamientos Naturales y Desarrollo Personal, y bueno, ha hecho muchísimas cosas, pioneros en lo que le ha dado. Él se ha concentrado y focalizado este último tiempo en la lágrima terapia, la cual se basa en el poder sanador de las lágrimas, que también vamos a conversar un poco más adelante. Y bueno, Hugo, bienvenido a Conversando Positivo, una alegría estar contigo y bienvenido a MCA Canal. Bueno, como te decía, yo soy el agradecido, Edgardo Fogel, que podamos estar en esta oportunidad juntos para poder conversar y que también escuchen un poquito las ideas un poco personales que yo tengo en relación con todas las cosas que suceden, porque yo soy un poco controversial en algunos aspectos, pero Está bien. hoy día recordaba a mi mamá que cuando yo era chico me decía, tú eres un hombre increíble, me decía. Y pucha, yo pensando ahora bien las cosas, en realidad soy un hombre increíble porque poca gente cree lo que yo digo. Increíble, claro, que no eres creíble. Está Exactamente. bueno. Pero bueno, he probado muchas cosas y yo pienso que si la gente las prueba va a darse cuenta de que sí son creíbles. ¿Y tú desde chico has tenido inquietudes, has sido así distintos del colegio ya empezando a preocuparte de aspectos más trascendentes? Claro, yo era muy complicado en el colegio. De hecho, fui compañero del Coco Legrand, así que imagínate. Bien Entre amigo los dos mío el hacíamos, Coco. ¿sí? Entre los dos hacíamos samba canuta. Así estuve poco tiempo con él, pero la verdad las cosas que sí, nos divertíamos mucho. Yo aprendí más en los recreos que en el mismo colegio. De hecho, Sí, siempre he dicho que la educación que se imparte es paupérrima, que es mala, no sirve. Deberían sí. enseñarle otras cosas a los niños. Deberían enseñarle, por ejemplo, primero auxilio. Por ejemplo, Deberían claro. enseñarle economía. Deberían enseñarle incluso a cocinar. Deberían enseñarle incluso a conducir, porque anda cada loco conduciendo por ahí. No a Sí. manejar, porque manejar es fácil, manejar un vehículo es fácil, pero conducir es más complicado. Entonces, si en los colegios tuviesen un autito chiquitito, yo creo que los chiquillos pasarían arriba y les gustaría el día que le toca salir a conducir. Pero Y- son ideas que siempre las he tenido en relación con, porque si yo te pregunto a ti, tú que eres una persona bastante culta, te digo, ¿te acuerdas cuál es el número de pi?
3,1416, ¿no? Sí. ¿Y de qué te sirve? Nada. Ahora, si nos escucha un científico nos retaría, porque Ah, no, por solamente supuesto, a él tiene le muchos sirve, usos. a él le sirve, pero al común de la gente no te No, da por cuenta. supuesto. Claro. ¿Cuándo pasó Hernán Cortés por el estrecho de Magallanes? Si es que pasó alguna vez, dicen que llegó hasta México, pero si pasó alguna vez, no tiene mayor trascendencia. Bueno, tú estás entrando a un tema bien de fondo, Hugo, que es lo que estamos viviendo en estos tiempos, que estamos viviendo con una gran distopía, donde las diversas áreas de la sociedad ya están agotadas y se están cayendo, como es el tema de la educación. Claramente Sí. hay que hacer una transformación, orientar una educación a la conciencia y no solamente a la competencia y a acumular información que, tal como tú dices, no sirve de nada. Y bajo ese punto de vista te quería preguntar un poco, bueno, ¿cuál es tu visión actual? ¿Cómo has vivido esta famosa pandemia? ¿Cómo ves este proceso de transformación que era bien esperado también de una forma de los años 60, ¿no? Hasta el día de hoy, que se esperaba este cambio de era hacia una era de Acuario. Cuéntanos. Mira, yo la verdad las cosas que como te digo soy un poco irruptor en algunos aspectos y te comentaría lo siguiente. Hay un señor, ¿me escuchas? Sí, sí. Hay un señor de la era medieval, Luis Aureolo Teofasto Bombasto von Hanegheim, más conocido como Paracelso. Te iba a preguntar por él más adelante, pero perfecto. Ah, sí. Entonces, ¿sabes qué? Resulta de que él dijo algo, entre todas las cosas que dijo algo que es para mí muy importante, que está muy relacionado con lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Dice, es la propia naturaleza divina la que se encarga cada cierto tiempo de ponernos y entregarnos las herramientas necesarias para el despertar, el crecer y el evolucionar del ser humano. Entonces, a mi modo de ver, esto de las pandemias que han sucedido y los problemas que estamos viendo también a través de los cambios climáticos, todo ese tipo de cosas, no las debemos ver como un problema terriblemente grave o delicado. Todo lo contrario, lo debemos ver como una herramienta muy necesaria para nosotros los seres humanos para que despertemos, Mm. para que evolucionemos a otras etapas distintas de nuestra evolución. ¿Te fijas? Y eso es toma de conciencia. Entonces este caballero en aquella época, en el siglo XV, ya hablaba de que es la propia naturaleza la que se encarga. Entonces, unos dicen por ahí, no, estos fueron los chinos, estos fueron otros que hicieron el virus. No importa, es la propia naturaleza, ya sea humana o divina, ¿no es cierto? Porque el ser humano pertenece a la divinidad también, la que se encarga de poner estos elementos. Y te das cuenta, yo pienso de que a pesar de que Darwin fue muy criticado y hasta el momento de hoy, pero yo digo, aquí hay una selección natural. Ahora, una selección natural, ¿de qué tipo? Es difícil establecerlo, muy difícil establecerlo porque tú dices, uy, falleció la persona que era una gran persona, era un gran amigo, una persona muy espiritual, qué sé yo, pero uno no sabe cuál es cómo la divinidad elige esta selección natural que se está provocando y que va a seguir siendo, porque la verdad la cosa de que esto es como un principio, es una etapa, son Mm. los primeros dolores de parto. Pero bajo ese punto de vista, ¿tú no sientes que de alguna otra forma nosotros como seres esenciales o concienciales o espirituales no tenemos una cierta responsabilidad frente a lo que vamos generando con causa y efecto? Obviamente que hay causas que no ya las desconocemos, digamos, pero Claro. de alguna otra forma somos co-creadores o según tú no, todo es, es así casual. No, mira, yo tengo una idea muy personal también en ese sentido y pienso que lo que nosotros creemos que el ser humano tiene, el libre albedrío, es muy limitado, es sumamente limitado. El Mm. hombre propone, como dicen, y Dios dispone. Nuestra limitación va casi solamente a los pensamientos, porque tú piensas, por ejemplo, hacer alguna cosa
y quieres establecer algún proyecto, y si se te permite, se concede y tú lo vas a lograr. Y va a parecer como que tú fuiste el autor y que tú lo hiciste. Pero en el fondo nuestro libre albedrío está muy limitado. Y ahora lo podemos ver con mayor razón todavía. No tenemos libertad para salir, no tenemos libertad para andar con nuestra boca y descubierta nuestra nariz. Y hay varios detalles que nos están provocando y poniendo a prueba este libre albedrío que nosotros pensamos que creemos. El ser humano, a mi modo de ver, no tiene libre albedrío, solamente para pensar, pero para cuando llega el momento de actuar, solamente si están dentro de los planes del creador, uno los puede llevar a cabo, si no, no lo permiten. Claro, pero quizás habría que dividir un poco a qué tipo de ser humano estamos hablando, porque la mayoría de los seres humanos sin duda estamos programados y no tenemos nada de libre albedrío y tampoco mental, como tú dices, de pensamiento, porque el pensamiento es bien automático y no tenemos control de esos pensamientos. Pero si uno Claro. empieza a desarrollar conciencia, de alguna otra forma empiezas a desarrollar más libre albedrío y te vas conectando más a lo esencial y ahí puedes tener más posibilidades de ir co-creando. Esa es mi visión. Claro, bueno, de hecho el ser humano co-crea con lo que está creado. Son ideas bastante difíciles de explicar en poco tiempo. Yo estoy escribiendo un libro que se llama El hombre mortal con evolución eterna. ¿Ya? Y justamente está relacionado con que nosotros estamos en una etapa, en este tercer planeta después del Sol, Marte, Mercurio, Marte, el Sol, Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, se me olvidó. Bueno, la Tierra es el tercer planeta después del Sol y vivimos en tercera dimensión, ¿no? Sí, Vivimos en tercera dimensión y vivimos también en una dualidad, donde vemos bien, mal, frío, calor, luz, sombra, positivo, negativo, yin, yang, femenino, masculino. Y estamos muy limitados en ese aspecto. Y por sí. supuesto con leyes que son de la naturaleza, como la ley de causa y efecto, acción y reacción, lo que tú me comentabas en un Mm, principio. Uno, el efecto mariposa, por ejemplo, que bueno, es una analogía, ¿no es cierto? De que mm. si aletea una mariposa en Madagascar cambia el clima en Nueva York. Pero indudablemente todos los seres humanos, por muy pequeñas cosas que puedan hacer, todos, los que tengan o no tengan conciencia, influye directamente en todo lo que es la sociedad y en el planeta. Por Incluso supuesto. podría llegar a suceder que también influye en el universo. Podría ser. Pero Mm. como te digo, nosotros los seres humanos, en cuanto a nuestro libre albedrío, estamos muy limitados. Pero también por otro lado, podemos tener una confianza enorme de que a uno de repente en un momento determinado lo toman como de la mano y lo van guiando. Yo escuché una entrevista donde tú contabas de tu vida pasada hasta que llegaste a ser la persona y el empresario que eres y que pasaste por varios vericuetos antes de llegar a ser lo que eres, Mm. ¿sí o no? Sí, Pero es porque en un momento determinado hay una chispita que te agarra y te toma de la mano y te va guiando para que tú claro. logres cumplir con los objetivos. Indudablemente que tú has pensado, has planificado, has llegado a hacer, pero es porque se te ha permitido también hacer esas cosas que tú has hecho. Claro, pero ahí también hay un desarrollo interno, principalmente de desarrollar una voluntad propia. Porque si no hubiera un trabajo, no hubiera un desarrollo de la voluntad, estaríamos absolutamente dependiendo, digamos, como de Dios, como tú dices, si Él quiere o no Él quiere. Entonces, yo creo que también hay méritos propios, digamos, del ser humano para poder lograr y para poder realizar. Claro, en cierta medida, tal como tú dices, hay méritos propios, pero sabes tú que esos méritos son porque se te otorgan, igual como los dones que se le otorgan a la gente, son esos méritos que tú tienes y que tú piensas que tú los desarrollaste y tú los sacaste adelante, es porque una persona o un ser, ¿no es cierto?, supremo, superior a nosotros, nos va ayudando a que esas cosas se concreten. Es mi idea.
¿Sabes por qué lo comento así? Porque yo no tenía por dónde ser lo que soy. No tenía, pero por dónde ser lo que soy. En primer lugar, como te decía, en el colegio era cuatrero. Desde chico, como te decía, me gustaba la medicina. Incluso sabía cosas que para mí eran increíbles. En una oportunidad yo me estaba columpiando en un cordel colgado de las corvas, ¿no? Y comiendo pan, con cabeza abajo. Y me columpiaba en un columpio. Y en eso pasa mi madre por el lado mío y me dice, Archibaldo, ¿qué estás haciendo? Yo me llamo Hugo Archibaldo. Entonces mi mamá cuando chico me llamaba Archibaldo, me decía, Archibaldo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre comer pan boca abajo? Entonces yo me acuerdo que era chico y veía a mi mamá para arriba y le decía, mamá, no se preocupe porque nosotros acá cuando tragamos tenemos un tubito que ese tubito se va moviendo y el pan me lo lleva, aunque yo no quiera, aunque esté boca abajo, me lo lleva al estómago. Entonces yo de dónde saqué esas cosas que verdaderamente yo no tenía idea si yo era un cabro que tenía 8 años. Claro. Pero tú no sientes, Hugo, que también, eh, tal como se plantea, yo siento que así también, que nosotros no somos infinitos y esta no es nuestra única vida material que hemos llevado. Y que tenemos, digamos, vamos acumulando vidas y experiencias y claro, quizás tal como tú dices, no sabes de dónde lo sacaste tan chico, lo mismo que le puede pasar a un chico que hoy día uno lo ve ya en YouTube y distintos lados que tocan música clásica impresionante a los 3 años, a los 5 años. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué? A ver, ¿por qué un chico de 5 años toca una música clásica así? eh, Porque lo trae seguramente. Ya uno viene con cierto nivel de experiencia. ¿Tú sientes que existe una encarnación que vivimos como alma distintas vidas? Y indudablemente que sí. Y de hecho yo me eduqué 12 años en el colegio de cura, en los padres de Escolapio, y cuando salí de los padres de Escolapio, conversando con el curita que hizo la última homilía, yo dije, padre, ¿sabe qué? Tengo hasta los 74 años para no pisar una iglesia, por todas las misas que usted me hizo escuchar, las homilías, las letanías y todas las cosas que yo escuché en estos 12 años, así que no tengo hasta los 74, le saqué con papel y lápices, de no pisar una iglesia. Pero de ahí me fui al Bajaulá, al Hare Krishna, al Mormón, en los Testigos de Jehová. Masón fui 3 años. Me salí de la masonería. Y al final decidí ser libre pensador, pero soy cristiano. Pero creo en la enseñanza de Jesús muy firmemente por las cosas que él ha dicho y que están, entre paréntesis, terriblemente tergiversadas. Mm. Terriblemente tergiversadas. Yo te digo, por ejemplo, tú que eres una persona que está en esto hace bastante tiempo, dirías, yo soy el creador de esto. Nadie viene a mi congreso, ¿no es cierto?, si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el primogénito del Padre. Yo soy el que soy. Entonces, esas son cosas ególatras. Y Jesús no era un ególatra. Él no podría haber dicho, yo soy el único, yo soy el esto, yo soy este otro. No, son cosas que están terriblemente tergiversadas. Lo mismo de las lágrimas, lo mismo de las lágrimas que tú me dices, vamos a conversar más adelante. Jesús dice, pero claramente, entra solo en tu habitación y en silencio, comunícate con el Padre que está dentro de ti. Él mora en la fuente de vida eterna. Mm. Y después dice, bebe gratuitamente del agua que fluye de la fuente de vida eterna, del agua que fluye de la fuente de vida eterna. Pero no, según tú hablas con un curita y el curita te dice, no, el agua representa la palabra, el que tú vayas a escuchar en misa, el que tú escuches la palabra de Jesús. ¿Fija? Entonces son cosas que son tergiversadas. ¿Y tú qué dices que refleja esa expresión de Jesús? Agua es agua, lágrima, y que fluye desde adentro de nosotros mismos. Tú sabes por Masaru Emoto Sí, pues. de la energía que se impregna en el agua. Y esta energía interna que nosotros tenemos cuando fluye viene cargada. Y por eso que el tratamiento que yo pregono durante tantos años de la lagrimaterapia tiene sus conceptos fisiológicos, anatómicos, físicos. Nuestro rostro está constituido para que la lágrima se vaya hacia la boca. De todo lo que Mm. sale de nuestro cuerpo, lo único que reingresa al organismo son las lágrimas.
Si tú te pones gotita en los ojos, después sientes que el remedio te pasa por la garganta, y es porque nuestra anatomía interna también está diseñada de tal forma para que una cantidad de lágrimas ingrese al organismo. Hay estudios científicos del doctor William Frey en la Universidad de Minnesota en que las lágrimas emocionales son completamente distintas a las lágrimas que protegen el globo ocular, o las lágrimas reactivas que reaccionan cuando entra mugre, humo, cuando uno pica cebolla. Pero nos estamos como adelantando el tema, parece. No, bueno, entremos al tema. Yo feliz y no hay, esto hay libre, no hay una programación. Si ya entraste, entremos. De hecho, tú planteas que las mujeres tienen más sobrevida porque se reprimen menos emocionalmente que los hombres, Claro, indudablemente, producto por las lágrimas, ¿no? Desafortunadamente también no se ha tenido bien el concepto de beber las lágrimas, porque cuando tú ves a una mujer llorando por ahí, saca un pañuelito ahora de esto de papel, ¿no es cierto? Y se lo entregas para que se seque las lágrimas. Cierto. Pero de hecho, como hay un flujo retronasal, afortunadamente, las mujeres tienen más sobrevida que los hombres. Y lo podemos ver no solamente en ese campo. Por ejemplo, el otro día escuchaba un discurso de un señor que es mexicano, pero que él instaló su empresa los padres instalaron su empresa en México. Y entonces él hablaba y decía que ellos tenían todas las características de limpieza, de orden, el Kaizen, no sé si tú lo ubicas, que es lo que es el Kaizen. Sí, sí, algo. Eh, Explícalo. Eso, el Kaizen de los japoneses es como mejora continua, todo el tiempo mejorando algo. Un tornillito que era más largo lo ponen un poquito más corto porque más largo puede provocar un problema, y así van mejorando, mejorando, mejorando. Entonces en el ser humano también sucede. Pero sabes tú de lo que no hablaba de este caballero, que eran los primeros en esto, los primeros en otro, los primeros, pero son los primeros también en suicidio. Japón es el país donde Sí, más pues. gente se suicida. ¿Y sabes por qué? Porque le reprimen el llanto, le reprimen las emociones en público, no los dejan llorar. ¿Te fijas? Mm. Entonces, hay cosas que son muy sutiles, pero que se van dando poco a poco, y uno va sacando sus propias conclusiones y dice, esto por algún motivo también es. Y hay otras cosas que también ya parten un poco quizás a lo mágico, como por ejemplo en la guerra de Taiwán, los soldados le pedían a las mujeres que lloraran sobre los tambores de agua que tenían, y los tambores de agua no se echaba a perder el agua durante mucho tiempo. ¿Te das Ya. cuenta? Mm. En la India, no sé si tú has escuchado alguna vez el Bajaulá, Sí, es una fiesta que hacen en la India, sí. y, y se le llama Mahama Kumbh Mela, y el Mahama Kumbh Mela significa la gran reunión del pote, y resulta que todos los templos que hay allá se juntan en esa oportunidad cada 14 años y hacen una ceremonia muy especial, y suben por las riberas del Tíbet, ¿no es cierto?, para arrojar en el río Ganges, que es el río más sucio que Mm. existe en el mundo. Es donde echan cadáveres, mugres, basura, desperdicio y una cantidad de cosas, y la gente se baña ahí y no les pasa absolutamente nada. No se enferman ni nada de esas cosas. Pero antes de que hagan esta gran fiesta, que se reúnen casi 80 millones de personas, eh, este gran pote que ellos llaman, la gran reunión del pote, la vierten en las riberas del río Ganges arriba, en el Victory, que es el glacial de donde nace este río, y vierten lágrimas que han juntado durante 14 años entre discípulos, monjes y todo. Entonces, por ese lado también las lágrimas tienen algo mágico, misterioso, que es difícil a veces explicar. A mí me ha costado muchísimo Mm. dar a conocer la terapia, en el sentido de que me preguntan, bueno, ¿cuál va a ser la reacción que yo voy a tener? ¿Cómo voy a sentirme? ¿Me voy a sentir mejor? ¿Se me va a quitar el dolor de la rodilla?
se me van a quitar los dolores de cabeza, voy a mejorar del estómago. Y yo le digo, no sé cuál va a ser tu reacción, porque verdaderamente no sé, a pesar de llevar casi 30 años en esto del descubrimiento que hicimos con mi señora antigua de las lágrimas, yo digo, no sé cuál es la reacción, pero la reacción siempre va en favor de la salud. Si mal no recuerdo, una vez yo estuve en tu oficina y te llevé un par de frasquitos de elixir de lágrimas, ¿te acuerdas? Sí, 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 lógico, me acuerdo. Y tú también me preguntaste que cuál iba a ser la reacción y te dije, no sé, cambio. Mm. De hecho, la gente que yo le he entregado el frasquito y te comenté en esa oportunidad, el solo hecho de tomar el frasco ya se empieza a provocar alguna reacción y algún cambio. Y bueno, ¿para qué te pregunto si has tenido cambio últimamente? Bueno, claro, ahora sí fue por las lágrimas o no, Claro, ha habido tantos cambios, no pero podía. sí, pero ha sido, ¿por qué no se ha podido potenciar más lo de las lágrimas, no solamente acá, sino a nivel mundial, como terapia, si es tan potente? Porque me imagino que también deben haber otros seres humanos tan preocupados como tú de este tema y profundizando, ¿no? No, mira, yo te digo, a veces digo, ¿por qué? Y yo digo, bueno, porque Dios no quiere que esto sea para todo el mundo. Dios no quiere que sea para todo el mundo, pero sí, de hecho, he recibido muchas satisfacciones. O sea, de hecho, yo he ido a dar charlas a México, a la Universidad Central de México. He estado dando también charlas en Quito, en Ecuador. He ido a dar charlas a Miami. Eh, eh, en México también estuve, como te comentaba, hace poco tiempo Mm. atrás. Y en distintas partes he llevado mi... Y afortunadamente, Medicine Sans Frontières, no sé si tú lo ubicas, No. Medicina Sin Fronteras, Ah, sí, ellos sí, reconoció, sí, 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 sí. Medicine Sans Frontières, ellos Ah, reconocieron la lagrimaterapia como un excelente tratamiento para la salud. Que también me dicen, bueno, no saben cómo funciona, pero tiene toda la lógica, tiene toda la lógica. Las lágrimas traen un producto que se llama leucina encefalina, es un neuromodulador, lo produce el hipotálamo y las glándulas lagrimales y es más poderoso que la morfina. En las mismas cantidades es más poderosa la leucina encefalina que la misma morfina. Y por eso que la gente cuando tiene un llanto copioso, llora un buen poco, después se siente un poco relajada, tranquila, a veces incluso con un pequeño malestar de cabeza, pero después se quedan dormidos. En los mm. niños chicos lo vemos con mayor facilidad incluso, de que cuando ellos tienen una pataleta de llanto, después se quedan dormidos. Y después cuando despiertan, tan amigos como antes, o sea, no hay rencores, rencillas, ni mayores problemas con los amiguitos que estaban jugando, con los cuales pelearon y con los cuales lloró, ¿te fijas? En el Así fondo, que, Hugo, la lagrimoterapia es una autosanación, ¿no? Como otras terapias donde uno mismo eh, se va claro, conectando, en el fondo porque es se va conectando a nivel integral también del cuerpo, emoción, mente. ¿Qué sucede ahí? Porque tú hablas también en general de estas terapias, de la homeopatía, y todas tienen que ver con una autosanación, o sea, y una prevención. claro, en el fondo lo que tú me comentabas en un principio, de tomar una autoconciencia, de elevar nuestros niveles de conciencia, que desafortunadamente son los que nos mantienen como estamos en este momento. Así Carl es. Jung, por ejemplo, o Carl Jung, Mm, eh, Carl Jung me parece que se dice, ¿no es cierto? mm. Sí, Carl Jung decía que nosotros vivimos en la inconsciencia colectiva así es. y de hecho seguimos viviendo en la inconsciencia colectiva. Entonces, dentro de todas mis teorías un poco extrañas que yo te digo, cuando al principio, según lo que se dice en la Iglesia Católica, que se le prohibió al hombre comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, en el fondo, si tú analizas nuestro cerebro y toda nuestra estructura básica para acá es un árbol. Entonces, cuando el hombre empezó a pensar por su propia cuenta y empezó a analizar, fue cuando cayó en el hecho de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal.
Antiguamente, antes de eso, el hombre se comunicaba en forma instintiva con la divinidad o con Dios y estaba conectado de una forma, pero completamente diferente. Entonces, cuando empezó a comer del fruto de la ciencia del bien y del mal, es cuando cayó en este pecado que se le llaman entre comillas, ¿no es cierto? Y tiene todas las desgracias que puede haber tenido y que tenemos en este momento. Y que los vemos así como desgracias, pero en el fondo estas mismas desgracias nos ayudan a crecer, porque Así es. lo que está sucediendo en este momento con la pandemia nos está ayudando a muchos seres humanos a crecer, a darnos cuenta, a ver verdaderamente. Yo estoy escribiendo, dentro de todas las cosas, porque tengo varios libros en barbecho, estoy escribiendo mi autobiografía. Pero sabes tú que me he dado cuenta y me ha servido pero muchísimo, porque he empezado a recordar cosas de cabros chicos, de cuando era niño, y los primeros pasos, y los problemas que tuve cuando chico, cuando falleció mi hermana. Yo tenía 9 años y tenía una hermana que tenía 14 y falleció mi hermana. La desesperación que hubo en la familia, el llanto que vi en todo ese tiempo, mi madre que lloró pero por años, todas las noches lloraba, lloraba y lloraba. Entonces estuve desde chico muy metido con esto de las lágrimas y la veía llorar a ella y yo lloraba también. Entonces era un llanterío constante todos los días en la casa después de que ella falleció, y fue por años, no solamente un mes, 2 meses, 3 meses, sino que fueron años en que mi madre lloraba. Entonces, todas estas cosas me llevaron por un camino que, como te comentaba anteriormente, es como guiado, porque yo intenté ir a la universidad y afortunadamente logré entrar a veterinaria. ¿Por qué? Porque tenía un tío que era veterinario, era director del SAC en aquella época, del Servicio Agrícola Ganadero, y él tenía muchos contactos con la universidad. Y él logró meterme para estudiar medicina, con el hecho de después poder cambiarme a medicina. Pero después de eso me cambié a medicina y después se separó mi padre con mi madre y yo tuve que ser la persona que empezó a pechugar en la casa, en la parte económica. Entonces desistí y dejé de estudiar. Y después me fui a Venezuela, después de haber hecho muchos trabajos. Yo trabajé en cosas bastante humildes. Fui cargador en el matadero, fui taxista, tuve una pequeña empresa de lámpara. Y al final decidí irme a Venezuela en el año 74. No fui exiliado político ni ninguna de esas cosas, en absoluto, para nada. Pero allá, un día leyendo el Universal, encuentro un avisito muy pequeñito que decía un cuadradito de estos que ponen como los que ponen en el Mercurio, decía American School of Naturopathy, imparte cursos de homeopatía, reflexología, acupuntura, diagnosis, y yo vengo, pido todos los antecedentes que tenía acá en Chile de 2 años de medicina, qué sé yo, los envié para allá y me recibieron encantado. Inmediatamente quedé inscrito. Y afortunadamente, bueno, cuando me entregaron mi título allá, me vine inmediatamente para Chile, en septiembre del año 80. Y ahí empezó mi bagaje para poder trabajar también, porque aquí no Claro. conocía absolutamente nada. Pero por aquí, por acá, nos fuimos arreglando hasta que llegó el momento en que pudimos trabajar, y había muchas personas que ya estaban un poco en este rumbo de la naturopatía, y formamos una asociación, como tú decías anteriormente, Claro. la Asociación Nacional de Naturópatas de Chile, y ahora tenemos una ONG que es Naturópatas para Chile, en la cual esperamos seguir avanzando cada vez más para que estas cosas sean reconocidas a nivel legal Sí, también. pues. Sí, pues ahí hay otro tema y una gran pelea, me imagino que ha sido por muchos años. Por ejemplo, tú has estado en la homeopatía, que hasta el día de hoy siempre hay campañas, especialmente de las personas que no creen nada y sacan cualquier cantidad de argumentos, por ejemplo, contra la homeopatía. Eh, Claro. Cuéntanos un poco, porque ahí la homeopatía trabaja mucho con el principio de correspondencia, ¿no? Lo que pasa es que es falta de conocimiento, falta de conocimiento. Yo pienso que la medicina partió mal desde un principio. Mm, Partió mal desde un principio porque cuando estuvo Hipócrates en la Tierra, en el Panteón de Grecia, él decía, hay dos formas de tratar las enfermedades.
Una es por lo contrario y otra es por lo similar. Mm. Por lo contrario, se atenúan o desaparecen los síntomas de la enfermedad. Por lo similar, se cura la enfermedad. Y desafortunadamente la medicina alopática eligió los contrarios, porque es más rápido, es más rápido quitar un dolor, ¿no es cierto?, con un paracetamol, un remedio que sea calmante, un antiinflamatorio, que estar esperando de que haya una reacción con la homeopatía, que se va a demorar. Incluso la homeopatía a veces produce lo que nosotros llamamos crisis curativa, que al principio puede que se sienta más mal que bien por unos días, pero después viene la reacción positiva y es porque el organismo es el que está reaccionando. En el fondo son medicinas energéticas que uno le entrega la energía al organismo para que sea el propio organismo con sus propios medios, ¿no es cierto?, regularice todas las funciones orgánicas y armonice todos los sistemas para que la persona se recupere. Pero como te digo, partió mal desde aquella época. Y lo otro, que nosotros utilizamos dosis mínimas, que son dosis, pero millonésimas, yo te digo, verdaderamente increíbles. Si la gente pudiese tomar conciencia de lo que es disolver una gota en un cubo de agua que va desde la Tierra a la Luna, un cubo, donde una de las aristas es la distancia de la Tierra a la Luna, una gota, y eso es pero verdaderamente potente. Es una cosa pero verdaderamente increíble. Increíble. ¿Quién te va a creer? Oye, pero si disolviste una gota, es como disolver una gota en el mar, ¿no es cierto? Y decir, Claro. oye, mira, con esto te va a mejorar. Es como... O sea, mientras más diluido, más efecto tiene. Claro, y sabes tú que, entre paréntesis, afortunadamente, un par de científicos ingleses, Arnold y Schultz, no sé si tú lo has escuchado en alguna oportunidad, No. Arnold y Schultz, ellos crearon una teoría y dice lo siguiente: grandes cantidades de medicamentos anulan por completo la reacción natural del organismo para sanar. Y lo vemos, por ejemplo, con las quimioterapias, los tratamientos con procesos radiactivos, en que el organismo no tiene absolutamente nada que hacer. Es el producto el que produce la recuperación, disminuye el tumor, lo quema, o por último, la persona se muere. Solucionado el problema. Pero la verdad las cosas de que grandes cantidades de medicamentos anulan por completo la reacción natural del organismo para sanar. Después dicen, dosis medianas enlentecen el proceso natural del organismo para que sane. Y las dosis medianas son los antibióticos, los calmantes, los antipiréticos, ese tipo de cosas. Porque un antipirético, por ejemplo, te quita la temperatura, te la baja la temperatura, pero la temperatura no es una enfermedad, es un proceso propio y natural del organismo. Sí. Está echando a andar en los mecanismos de defensa orgánica. Sí. Y un antibiótico anula por completo la reacción propia y enlentece el proceso, porque si tú le das un antibiótico, claro, el organismo está tratando de mejorarse y de recuperarse por su propia cuenta, pero el antibiótico lo enlentece. Y muchas veces los antibióticos indudablemente que funcionan, no podemos desconocerlo. Y lo último que dicen este par de científicos, Arnold Schultz, dicen, solo pequeñas dosis entregan al organismo una reacción necesaria para que éste sea el que recupere la salud. O sea, las pequeñas dosis son las que verdaderamente producen efectos verdaderamente extraordinarios. Aprovecho de comentarte algo. Yo estaba perdiendo un poquito la memoria y un día viendo televisión y hay un señor que estaba hablando sobre un remedio que yo lo tenía que se llamaba carbonato de litio o litio en carbónico, aunque nosotros también lo utilizamos en homeopatía. Y dice que el litio en carbónico o el carbonato de litio, tomándolo en pequeñas dosis, pero muy pequeñas, él hablaba de una cuarta parte de una tableta, una sola vez a la semana, pero ser constante en un par de meses le hace recuperar la memoria. Y yo te digo, yo lo probé y verdaderamente mi memoria mejoró, pero muchísimo. Estaba bien mala mi memoria, estuve medio asustado.
Pero la verdad las cosas es que me ha ayudado pero muchísimo en ese sentido. Ahora, por otro lado, no podemos tampoco desconocer a todos aquellos científicos y aquellos médicos que se han quemado las pestañas y han estado trabajando codo a codo ahí para que verdaderamente podamos tener buenos resultados con la medicina alopática. Pero desafortunadamente la medicina alopática tiene también desafortunadamente sus cosas negativas. Sí. Casi todos los medicamentos alopáticos tienen efectos iatrogénicos, efectos colaterales o efectos indeseados que se llaman. Y desafortunadamente así, tomas un remedio para una cosa y te enfermas de otra. Tú has trabajado bastante también en la iridología, ¿no? Sí, la iridodiagnosis es una técnica descubierta hace alrededor de unos 200 años atrás por un jovencito que se llamaba István von Pexeli. Él era húngaro, era un joven húngaro que estaba estudiando medicina y vino la Revolución Húngara y lo metieron preso. Pero antes de eso, de que este joven lo metieran preso, a él le habían regalado una mascota, le habían regalado un búho. Y tú sabes que los búhos tienen estos tremendos ojos grandotes. Entonces, Sí. en un momento se le quiso arrancar el búho de sus manos y él lo agarró fuertemente. Era un mochuelo, porque en realidad era chiquitito. Y lo agarró fuertemente de una pata y le quebró la pata. Pero él, como joven observador, se dio cuenta que en el iris apareció una rayita justamente debajo de la pupila hacia el borde. Ya. Y entonces él entablilló al buito, le puso unos palitos, lo dejó entablillado y lo dejó ahí inquieto para que no se volviera a sacar sus amarras que le había hecho. Y se dio cuenta de que al tiempo, al mes y al mes y medio, a los 2 meses, su patita sanó y al mismo tiempo esta seña desapareció. Entonces, cuando él lo tomaron preso, se consiguió una lupa y empezó a los mismos tipos que estaban presos, le preguntaba sus malestares, sus dolores, sus achaques, todos los problemas que habían tenido de salud, y él fue haciendo un mapa de iridodiagnosis, y de ahí partió este Interesante. estudio que ahora, entre paréntesis, está muy avanzado. Yo tengo un hijo que tú lo conoces, que se llama Francisco Furfloger. Él se ha metido pero de lleno en esto. Yo hago mi examen a través del iris, veo los distintos signos y distintas señas. Entre paréntesis, no solamente el iris te entrega información. Yo ahora que no he podido ver directamente a la gente, el rostro nos entrega información. La lengua nos entrega información. El ojo mismo nos entrega información. Cuando tú ves un ojo que es un poco vidrioso, indudablemente esa persona tiene un poco de temperatura, no es necesario tomarle la temperatura para darse cuenta. La caída de las pestañas y de las cejas indican algunos problemas de tiroides. El hecho de tener la parte baja de acá un poco brillante, media azulosa, indica que hay problemas gástricos digestivos y que están relacionados con parásitos generalmente. Entonces, todas esas cosas uno aprovecha de examinarlas y de verlas. Yo le digo a mis hijos, me dice, pero papá, ¿cómo usted le descubrió a la señora que tenía un cáncer en la mama? Y yo le digo, bueno, porque la seña y por otro lado a mí me soplan, le digo, me soplan. Pero es impresionante, Hugo, cómo tenemos, el cuerpo humano es una maravilla, está todo interconectado, el campo energético, también lo que podemos hacer con las manos. Hice un curso de sanación con manos y todo lo que hay que aprender de biología, cómo está todo, hay todo correspondencia, los pies, reflexología. Uno puede ver en distintos lados, pero somos tan poco observadores los seres humanos, ¿no? Claro, que somos fractales. Mm. Somos fractales y en cada lugar de una célula está toda la información. Ahí lo vemos nosotros en la oveja Dolly. Pues. ¿Recuerdas de Claro, la oveja Dolly, no es sí, cierto? sí. Con una célula de una ovejita crearon otra oveja 100% similar. ¿Por qué? Porque está toda la información en una sola célula.
y podríamos decir está toda la información en un solo átomo. Y si lo llevamos más sutilmente, está la información en una forma etérea en todo el universo. Es algo así, a veces difícil de comprender, pero cierto. El otro día me reía porque yo en este momento estoy con mi última prueba. Estoy con mi última prueba y mi última enseñanza. Yo soy una persona que no soy patachero, como moderadamente, nunca he hecho desarreglos con el alcohol en absoluto. De hecho, en una fiesta cuando uno ya se han tomado una copa, yo recién voy en la cuarta parte. Y por estas cosas de la vida me dio una pancreatitis primero y ahora me dio una cirrosis hepática. Y estoy en este momento, bajé 15 kilos de peso y estoy con la cirrosis hepática y me desahuciaron, me dieron 5 días de vida. Y aquí 5 estoy, días. sí, 5 días de vida. El médico cuando fui a verlo me hizo así, tiene esto. ¿Qué le dije yo? ¿5 años? No, 5 meses. No, me dijo 5 días. Wow. Me dijo, en 5 días usted tiene que tratar de hacer. No, pero ¿qué voy a hacer en 5 días? Y aquí ya llevo 4 meses con esta última prueba, como te digo, pero para mí es una prueba y que me ha ayudado, pero muchísimo. Yo le digo a mis hijos, si no fuese por esto, no sería yo. No sería yo. ¿En qué Y sentido perdona que te interrumpa, pero en qué sentido te ha ayudado? ¿Qué has reflexionado o qué te ha pasado? porque mira, una de las cosas que empecé a hacer, como te comentaba, es la biografía mía. Yo sé Mm, que biografía para mis hijos, para mis familiares, para gente que la conozcan, no hacer una publicación, pero sí como terapeuta inmediatamente lo relacioné, porque verdaderamente es increíble como al hacer una biografía tú te empiezas a recordar de detalles, de cosas, por sí. ejemplo, esto que yo te comentaba, que falleció Tu mi hermano, mi hermana. hermana. Fue algo que siempre lo tuve como grabado y como un sentimiento de culpa, Ah, como un sentimiento de culpa por qué no fui más amoroso con ella, por qué no jugué más con ella, por qué no la abracé más, ¿te fijas? Y esas cosas me ayudaron a darme cuenta que era un cabro chico y que no tenía conciencia y si hubiese sabido que se iba a morir, quizás a lo mejor no hubiesen sido muchos los cambios, posiblemente, no sé, pero mm, me perdono y me perdoné de eso y es increíble cómo me ha mejorado mi visión de la vida y darme cuenta de que suceden cosas que uno a veces no quiere. mm. Yo saco conclusiones y digo cosas a veces un poco pesadas, a veces las pongo en Twitter, otras veces no, pero yo digo, intrínsecamente, por genética, el ser humano es malo. Por genética es malo. Y espiritualmente es bueno. Entonces ahí están las dos cosas. Pero ¿por qué genéticamente es malo? Porque en la información genética que nosotros tenemos se ha ido adosando todos los problemas que ha ido pasando el ser humano desde que está en este Claro. planeta. Mm, ¿Te das cuenta? Entonces, esa información genética que tiene, que entre paréntesis la llaman también información chatarra, está ahí. Y esa es la que tú de repente, pucha, ¿no? Esta persona es una persona pero muy espiritual, muy buena, ayuda a todo el mundo, pero anda que te toquen un cachito que es sensible tuyo para que tus emociones inmediatamente salten. cierto, cierto. ¿Te das Mm, cuenta? Entonces, eso me ha ayudado muchísimo. Y lo otro es que me miro en el espejo y, y como yo soy cristiano, me río y digo, pucha, Jesús que tenía razón. Vuestros cuerpos serán transformados. Ahora soy una piltraja, pues. Imagínate con 15 kilos menos. es- Pero mira, el otro día lo que conversándolo con mi hijo se reía conmigo, me decía, papá, bueno, pero si estáis flaco, qué sé yo, que allá. Pero afortunadamente te has ido recuperando y ya te ves bastante bien y mucho mejor. Y he recuperado 3 kilos, entre paréntesis. Eh, y me dice, pero recuerda una cosa, de que al espíritu también se le llama que es nuestro cuerpo atámico, que es nuestro cuerpo más sutil. Entonces, a lo mejor lo que tú ves como que quisiera que se transformara tu cuerpo en forma egoica, ¿no es cierto? A lo mejor lo que se está transformando en ti es tu cuerpo espiritual. Y eso sí tiene mucho más valor. Y me quedé muy contento con la explicación que me dio mi hijo, porque verdaderamente dije, claro, posiblemente la transformación verdadera que uno tiene es esa transformación espiritual.
esa transformación que el espíritu se va poco a poco sanando y estando mejor, adaptándose para pegar el salto, como tú me decías. Yo creo 100% en la reencarnación. Y he tenido problemas en las religiones donde estuve, en el Bahá'u'lláh, los Hare Krishna, los mormones y todo esto, porque siempre les comentaba yo de que en primer lugar la enseñanza de Jesús estaban tergiversadas y que han sido terriblemente equivocadas en muchos aspectos, Y ahí se habla de la reencarnación porque ellos no creen en la reencarnación. Y yo le digo, bueno, ¿y por qué a Jesús le preguntaron, ¿eres tú Isaías? No, no soy Isaías. ¿Eres tú Elías? No, tampoco soy Elías. Fija. A Juan le preguntaron que por qué caso él era Elías o Isaías. Y él sencillamente le dijo, no, no soy. Porque en aquella época se creía en la reencarnación. Incluso al mismo Jesús le preguntaron en una oportunidad, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Él les pregunta a sus discípulos. ¿Te das cuenta? O sea, de hecho, porque había una creencia de que era una reencarnación de algún avatar, de algún profeta anterior. Claro. ¿Te das cuenta? Y eso es como algo natural. O sea, de hecho, cuando muere un árbol, tiene un lote de semilla y posiblemente de esa misma semilla, tú sabes que crece en otro arbolito y así. Crecer y multiplicar, yo creo que eso es parte muy importante de la creación. Por eso que... ¿Ah? Perdón, Hugo, gran prueba estás viviendo, ¿eh? Y cómo lo que siempre se plantea es que cuando uno se enfrenta, digamos, a ese proceso de muerte del cuerpo físico, como que empieza a observar toda la vida y ahí donde vale la pena el trabajo que ha realizado, ¿no? De sentirse más pleno o de muchos que se sienten, me imagino, muy frustrados de haber llevado una vida vacía. Claro. Yo creo que tú te sientes muy pleno de toda tu realización en todos estos años, ¿no? Probablemente que sí. Mis hijos me dicen, usted sigue escribiendo, sigue haciendo cosas y sigue atendiendo. ¿Por qué lo hace? Bueno, lo hago, pero yo pienso que mi misión ya está cumplida ya. Ahora ustedes se encargarán de seguir difundiendo sobre la lacrimaterapia, que es una cosa de las que yo creo. Y poco a poco llegará el momento en que esto sea de conocimiento popular, si Dios lo quiere. Pero yo estoy tranquilo y además que afortunadamente no le tengo temor a la muerte. Yo, tal como tú me comentabas anteriormente, yo pienso que aquí uno se prepara para dar el paso a otra, la otra dimensión. a otras dimensiones, a otras esferas superiores de conciencia y que son completamente distintas a las que nosotros estamos viviendo en este momento, pero completamente distintas. O sea, de hecho, bueno, en la escritura también lo dice, yo siempre tomo la escritura por el hecho de decirte que soy cristiano, pero ahí dice que se nos están preparando otras moradas. Y dice, veréis cosas que el ojo nunca vio y escucharéis cosas que el oído nunca escuchó. O sea, debe ser maravilloso. Yo creo que debe ser maravilloso. Bueno, tú has trabajado... Dime. No, yo me he muerto 2 veces. ¿Sí? La primera vez clínicamente comprobada, me dio una pancreatitis hemorrágica, un 86% de destrucción del páncreas. Estuve 26 días hospitalizado, 2 días en estado de coma y uno de esos días de estado de coma me fui para el otro lado. No vi luz, no vi ninguna de esas cosas que la gente dice, pero era algo que no se puede describir, ni en prosa ni en poema se puede describir el lugar. No se puede. Es que es como yo te dijera, descríbeme la sensación que tuviste con el primer beso enamorado que le diste a tu esposa. Claro. Es como algo indescriptible. Y la segunda vez, yo sufro de favismo. ¿De qué? Favismo. Es una enfermedad genética que de los alemanes justamente nos tocó a nosotros en nuestra familia tener favismo. Yo no puedo comer habas, porque cuando como habas se me desintegra la sangre, se me convierte en agua. Entonces yo ya sabía ya que tenía este problema y había comido y había estado con un problema, pero había comido muy poquita. Y un día dije, no, ya estas son leceras, ya se me debe haber pasado.
y me como una buena ensalada de habas que me preparé yo con cebollita, cilantro, limón, en fin, un Ya. cauceíto de habas bien rico, Mm. habitas nuevas estas chiquititas. Me las comí, el primer día no me sucedió absolutamente nada. El segundo día empecé a notar que la orina me salía oscura, muy oscura. Y el tercer día me puse amarillo, pero amarillo, 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 así como, como esos chalecos que se ponen para salir en El el tránsito, claro. Mm. tránsito. Me puse amarillo, pero terrible, terrible, terrible. Y ahí me vino una baja de temperatura y me fui para el otro lado. Pero en esa oportunidad fui a otro lugar, pero completamente distinto, pero completamente distinto. Un olor nauseabundo, unos gritos, unas calamidades. Veía gente Wow. que pasaba por el lado mío, por frente a mí, que se le caían las carnes, cosas pero verdaderamente increíbles y unos gritos desgarradores. Yo digo, y después de eso me recuperé poco a poco, fui poco a poco, mi señora me abrigó, me puso frazadas, me puso un guatero, me puso una frazada eléctrica y fui recuperando temperatura hasta que volví nuevamente. Esto no, lo primero quedó guardado en el Paula, en el hospital Paula Jaraquemada, que fue donde yo caí la primera vez, y está todo documentado de mis crisis que tuve ahí en ese momento y que me fui para el otro lado, clínicamente muerto. En esta oportunidad no hubo esa información, pero yo sé que estuve en otro lado, pero verdaderamente increíble. Y después conversando con mi señora me decía, pero ¿por qué usted fue para allá? Si usted no es una persona que Mm. sea dañina, trata de en lo posible de cooperar. Yo, como todo el mundo, tengo mi debilidad y todas las cosas como todos los seres humanos, ¿no es Sí. cierto? Pero yo sacando conclusión dije, me lo quisieron mostrar. Y existen los dos lugares, así como nosotros, lo que comentábamos anteriormente, bien, mal, frío, calor, luz, sombra, positivo, existe el cielo y existe lo que la escritura dice el Seol. Hay gente que, pucha, no lo sabe Mm. y desafortunadamente no sé qué va a pasar con esa gente. No sé qué va a pasar con esa Ahora, gente. ahora eso, Hugo, no sé qué piensas tú, pero tiene que ver también, bueno, por un lado energía y lo que vibramos, ¿no? Yo creo que cuando uno se va a otros planos, de alguna forma se va en correspondencia a lo que uno es en esta vida material. O sea, si has estado toda la vida conectado a cosas oscuras, a adicciones, no sé, a vicios, etcétera, yo creo que de alguna otra forma se proyecta eso. Quizás, no sé, quizás entraste en ese momento con miedo, posiblemente, te asustaste y quizás entraste a ese plano, ¿o no? Puede haber Mm. sido que como yo ya sabía que había tenido una reacción y empecé a darme cuenta de la reacción, a lo mejor en ese momento me asusté. Mm. Pero como te digo, yo he llevado una vida que afortunadamente, y le doy gracias a Dios, Te que, ayudó. he andado bien. ¿Sabes tú que una de las cosas buenas que me dejaron los curitas fue que en una oportunidad ellos decían, busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas llegarán por añadidura? Y yo te digo sinceramente, lo tomé como una premisa para mí. Busco el reino de Mm. Dios y su justicia. Debo ser justo yo también con todas las cosas que hago si que busco justicia, ¿no es cierto? Con mis hijos, Exactamente. con la forma de pensar, Ah. con la forma de ver las cosas. Debo ser justo. Y lo he tomado en cuenta y yo te digo sinceramente, gracias a Dios, todo lo que he tenido me ha llegado por añadidura. Todo. Sí, claro, ahí hay un concepto re importante que tú estás planteando que es ser coherente y consistente y consecuente en la vida, ¿no? Indudablemente que sí, consecuente con las cosas que uno tiene positivas, porque de repente el otro día entrevistaban a un delincuente y decía, no, yo soy delincuente y es mi profesión. O sea, de hecho, y si Bueno, claro. yo tengo que matar y tengo que robar y lo hago porque me tocó nomás, pues, y de hecho Claro. quiero ser consecuente con lo que me tocó en la vida, decía el tipo. O sea, de hecho, ahí lo tenemos que ver dentro de la dualidad, los dos planos. ¿Te das Es cuenta? cierto, es Claro, verdad, sí. sí, pero cuando uno es consecuente con los pensamientos que tiene, con el hecho de tratar de ser una persona, mm, no de andar así como haciéndole Ah, reverencia a todo el mundo, sino que ser correcto en esta vida.
Y yo pienso que eso es una gran satisfacción para cuando uno tiene que marcharse de este mundo también. Pero, por otro lado, soy duro de matar. Yo te digo sinceramente, estuve pero malísimo, malísimo, malísimo. Imagínate que por la ascitis que se produce por la cirrosis, llegué a tener 120 centímetros de cintura. Claro. Sí. Hace un mes atrás llegué al metro, solamente 1 metro. Y en este momento estoy en 94. O sea, eso quiere decir que ya la vena porta está entrando sangre al hígado, porque ese es el problema que se presenta. Cuando uno tiene una cirrosis hepática, se endurece tanto el hígado que la vena porta o el sistema portal de la vena no entra a la sangre y empieza a producir un exudado linfático que se llama, donde empieza gotita por gotita a caer en el peritoneo. El peritoneo es donde están nuestras tripitas, ¿no es cierto? Donde están todas las tripitas. Pero gota por gota, gota por gota, gota por gota, día y noche, a cada rato, te empieza a provocar una cantidad de líquido, pero verdaderamente increíble. Yo llegué a tener 5 litros de líquido en los cálculos que me hicieron en la ecotomografía. 5 litros de líquido en el peritoneo. Y en este momento no tengo más de 3. Así Pero que... te ves. Yo te vi, no sé, en algún momento estabas mucho más delgado, ahora te ves bastante bien. No, sí, de hecho, sí, como te digo, ya he recuperado 3 kilos y pienso que en Pero te estos ves, días que me he pesado puedo haber recuperado un par de kilos más. Yo quiero llegar a tener 65 kilos, mi peso ideal siempre fueron 70, 71 kilos, pero con 65 me sentía siempre súper bien, así que yo creo que subir unos 5 o 6 kilos más no va a ser tan difícil. Y me siento estupendamente bien. Mis hijos a mí me preguntan, pero papá, a cada rato, yo tengo 10 hijos. 10. 10, claro. Todo en el Wow. cielo, me quedan 8 aquí. Me preguntan constantemente, papá, ¿cómo se ha sentido? ¿Cómo se ha sentido? Yo me siento pero estupendamente bien. Yo me siento como antes de que tuve el problema que me pasó de la noche a la mañana y como que estuviese 100%. Yo me siento fuerte, vital, con energía, sin ninguna molestia, sin ninguna molestia y solamente el exceso de guata que tengo. Los hijos míos le ha bajado la guatita, papá. Sí, le dije, y ahora me está llegando a las rodillas. ¿Y qué le puedes transmitir, querido Hugo, a tantas personas que hoy día pueden estar con miedo o que están enfermos? ¿Qué le puedes transmitir bajo tu propia experiencia para transmitirles como este programa en positivo, así? Ya. Oye, a pesar de que el programa es positivo, yo también tuve un programa en la Ligua que se llamaba eh, Pensando en Positivo. Pensando en Pensando, positivo. conversando. Pensando en positivo. Y poníamos canciones alegres, así la hice con un amigo que era religioso, él sabía mucho de la Biblia, y como yo relacionaba las cosas de la lagrimaterapia con la parte espiritual, aprovechábamos de hacer ahí un ping-pong y conversábamos sobre estas cosas. Entretenido. Pero mira, a pesar de que se trata positivo y que muchas veces se ve las lágrimas como el llanto, como algo negativo, les diría a las personas que ahora aprovechen, porque hay mucho llanto en el mundo, pero mucho llanto. Nosotros vemos superficialmente, la gente sale, qué sé yo, que aquí, que allá, pero hay mucha gente que está llorando en este momento. Entonces yo les digo, tómense sus lágrimas, tómense sus lágrimas, háganlo. No esperen resultados mágicos, qué sé yo, pero asómbrense con los resultados que van a tener. Y verdaderamente es increíble, porque yo lo he vivido y lo sé, ¿te fijas? Con las cosas que me han sucedido a mí en la vida, esta misma recuperación que yo tengo ahora, eh, utilizo mis lágrimas constantemente y me han ayudado muchísimo, me han dado fortaleza para seguir adelante, para luchar, para elevar mi nivel de conciencia y poder transmitir también en cierta medida esto que es una terapia absolutamente gratis. Nadie te puede cobrar por tus lágrimas, ¿te fijas? Es Sí, pues, gratis, lógico. claro, exactamente. Así que de hecho yo lo que le aconsejo a la gente, y cuando se van para el lado, que se las tomen, la agarren ahí, le den un besito
al dedo y se vayan tomando sus lágrimas. Es verdaderamente increíble las reacciones que se producen. Yo no te podría decir, como te comentaba anteriormente, Mm. que se le va a quitar el dolor de la rodilla o va a suceder, pero suceden cosas verdaderamente extraordinarias, extraordinarias. Tengo una cantidad de anécdotas y cosas, pero verdaderamente increíbles relacionadas, que sería muy largo comentarlo en este momento. Pero donde yo he ido a charlas, siempre a la gente le pido de que den sus testimonios. Y lo hago contigo, Ricardo, recuerda un momento tuyo donde hubo mucha aflicción, donde hubo mucho llanto, donde hubo mucho dolor y donde lloraste bastante. ¿Y qué te pasó después? Después que pasó eso. Yo me he dado cuenta que a veces la gente se separa, se cambian de país, se cambian de negocio, se salen del trabajo, se vuelven a juntar de nuevo, se perdonan, hacen un lote de cosas y tú lo puedes ver que después vienen después de haber tenido un llanto bastante fuerte. Hay un programa en la televisión, un programa en la televisión que lo conducía el señor Escobar, no me acuerdo cuál es el nombre. Pero ahí generalmente toda la gente que entrevistaba del mundo artístico, toda la gente, eh, el Pollo Fuente, Miriam Hernández, un lote de otros personajes que entrevistó de fuera, siempre dijeron que habían estado en un hoyo terrible, un hoyo negro, y que después de un llanto terrible habían salido adelante, habían cambiado su switch y Switch, sí. habían cambiado su switch y habían tenido un cambio pero verdaderamente increíble. En todo aspecto, no solamente en el aspecto económico, sino que en todo aspecto. Qué maravilla, maravilla. Entonces, yo digo que la gente pruebe, no tienen absolutamente nada que perder y posiblemente muchísimo, pero muchísimo que ganar. Maravilloso, maravilloso. Eres un tremendo ejemplo, Hugo, para mucha gente, inspiración. Bríndales un último mensaje para todos los que están escuchando y viendo. Lo que tú Bueno, quieras. en primer lugar a ti, Edgardo, por darme esta oportunidad, esta preciosa oportunidad. Y por otro lado, un orgullo grande de que tú me entrevistes porque tú eres uno de los grandes. No, no. No, sí. Eres una persona pero verdaderamente increíble que has formado algo tan bonito que como tu festival que hacía. Bueno, ¿qué va a pasar con eso entre paréntesis? Bueno, estamos Va a esperando a ver qué pasa. Claro, pero va a la ser idea algo es por seguir haciendo. Zoom, algo por ¿Ah? Zoom, algo así, ¿no? Estamos viendo, sí, estamos evaluando. Ya, Todavía no hemos decidido, pero va a seguir de todas maneras. Va a seguir de todas maneras. Está poco claro todavía todo lo que está sucediendo. claro. Pero bueno, ojalá que Dios quiera que así sean Sí. las cosas, que podamos Tú disfrutar. siempre nos has apoyado en el festival ahí. Sí, pero indudablemente. Yo el año pasado no estuve, pero sí le di la oportunidad que estuvieran mis hijos con la ONG, Sí, ¿te acuerdas? sí. De Própatas para Chile. Así que ellos estuvieron ahí y las otras veces siempre he estado, a pesar de que yo lo veo más que nada siempre como transmitir, nunca gané plata. Y es más, de hecho, Mm. yo con la lagrimoterapia nunca he ganado plata. Yo he escrito 3 libros, uno que se llama Retorno, el otro que se llama Lagrimaterapia y otro que se llama El mensaje de las lágrimas. Soy ¿Y un dónde bestseller. están todos esos libros, Hugo, para las personas que quieran verlo? Mira, la verdad, las cosas que nunca las he puesto en librería, nunca. Yo los regalo. Así Ya, los tuve en una oportunidad en el ¿cómo festival. se llama? En el festival. Y se vendieron como 2 libros, me parece. Sí. Pero la mayoría los regalo. Pero Y podría subirlo a internet en PDF. sí, si voy a mi hija que llega ahora porque anda fuera de Chile, llega ahora el próximo lunes. Desde allá estuvimos conversando, papá, encontré personas que me enseñaron a subirlo a Amazon.
le enseñaron a subirlo a Amazon. También, claro. Así que posiblemente lo vamos a subir ahí y los vamos a Bueno, promocionar de alguna forma. No sé, como para sí. que la gente tenga un conocimiento más acabado de qué es lo que es la lagrimoterapia. Pero como último mensaje, yo le diría a la gente, en primer lugar, que se sabe de que este virus tiene una vibración bien especial. Se sabe también, bueno, se ha ido sabiendo algunas cosas sobre él, pero hay también algo que dice en la escritura que dicen, caerán 1000 a tu alrededor y a ti no te tocarán. Y generalmente esas cosas van relacionadas más que nada con fe, con la fe que nosotros podamos tener en que vamos a ir saliendo adelante. A mí me ha ayudado, pero siempre me ha ayudado la fe. Y a veces la gente no lo sabe, pero es la certeza de que las cosas van a suceder bien. Sí. De hecho, en la escritura me parece que dice, y no sé si lo digo bien literalmente, pero dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la plena convicción de lo que aún no se ve. Y nosotros vamos camino y no nos podemos dar cuenta de que vamos camino a un cambio trascendental para el ser humano y que verdaderamente nos va a llevar de la mano a una cosa que es verdaderamente extraordinaria. Si nosotros vemos los cambios que hay en ciencia, en tecnología, en medicina, yo pienso que en la parte espiritual estamos un poquito atrasados, no hemos ido como a la par, a pesar de que muchas veces uno no lo sabe, porque hay mucha gente que no dice las cosas, pero cometen un error. Yo digo que la maldad no es solamente de los malos, sino también de los buenos que no hablan y que no dicen Sí, las cosas como sí, deberían ser. Yo pienso que que lo en este omiten. sentido la gente debería salir y decir más cosas, a pesar de que se ha visto un florecer enorme en ese sentido a través de las redes sociales, pero todavía hay mucha Mistral, hay mucho Neruda que están escondidos en un desván. Entonces, y no solamente en forma poética, sino que de conocimientos verdaderamente increíbles, de gente que tiene un gran conocimiento, pero desafortunadamente nosotros hemos corrido tras lo que aparentemente es importante y no lo que verdaderamente es urgente, y que debe ser urgente buscar una salida perfecta, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos avanzar a una nueva etapa en nuestra vida. Y eso yo pienso que se hace a través de una toma de conciencia que poco a poco se va a ir logrando. Cuando a Jesús le preguntaron y le dijeron, oye, maestro, tú nos dices que viene un reino de justicia, un reino de amor, donde ya no va a haber más llanto, ni más lágrimas, ni más dolor, pero dinos, ¿cuándo es que esto va a suceder? Entonces Jesús le dijo, no pasará esta generación antes de que estas cosas sucedan. Y de hecho ya es un cambio generacional el que estamos viendo, así que el cambio viene. Y después le preguntaron y le dijeron, pero ¿cómo es que esto va a suceder? Y Jesús le responde en parábolas también y le dice, mira, es como una masa donde una mujer en una pequeña parte de ella le pone levadura y luego toda la masa fue leudada. O sea, esto es conocimiento, ¿te das cuenta? De saber que tenemos que tener una conciencia un poquito superior y entregarla a la masa para que poco a poco esta masa vaya siendo leudada y tomemos una nueva conciencia. Si la gente supiera lo que es verdaderamente tener una conciencia superior, estaríamos todos sanos, estaríamos todos felices y estaríamos contentos, no habría ni siquiera una rencilla. Cuando a mí me han preguntado a veces sobre la salud, yo digo, la salud debería ser tan perfecta que no deberíamos sentir nuestras posaderas cuando nos sentamos, y nuestra relación con el ser humano, ¿no es cierto?, con los demás seres humanos, ser tan perfecta que no pueda existir ni la más mínima rencilla. Ojalá que algún momento sea así. Qué bonito, que así sea, Hugo. Eh, pero tal como tú dices, yo creo que ya hay muchas personas, jóvenes especialmente, que de alguna otra forma ya comprenden que se está produciendo un cambio y están haciendo un aporte cada uno en lo suyo. Entonces No, también es una invitación, ¿no es cierto?, a que todos podemos aportar, cada uno en lo suyo, en la casa, en la familia, en el trabajo, en distintos ámbitos, pero con una perlita vamos a ir sumando masa crítica. exactamente, de hecho yo pienso que está sucediendo. Hay una canción de Mm. Rafael que me gusta mucho, Rafael lo escuchaba de cuando era cabro, que dice, hay mucho más azul que nubes negras.
Claro, espero que sea así, que poco a poco logremos avanzar. Aunque lo más importante es producir un equilibrio en que se anulen las dos fuerzas. Si eso es lo más, porque estas dos fuerzas son complementarias, que es algo también bastante es difícil de verdad. explicar en poco tiempo, pero si son complementarias, uno tiene que darse cuenta que por dónde avanza la luz, si no es por la sombra, y por dónde avanza la sombra, si no es por la luz. Sí, Entonces, sí. para nosotros son como escalones que nos hacen ir poquito a poco avanzando para llegar a una conciencia superior. Gran tema eso también, ¿no? Obviamente que necesitamos el opuesto, ¿eh? Para poder crecer, porque si no es muy difícil. Necesitamos oscuridad para tener más luz. Claro. Bueno, pero que la luz del maestro no sea tan potente que no te deje ver tu propio camino. Sí, pues bueno, te deseo mucha salud, Hugo. Un Por, millón de por lo gracias, menos, por lo Edgardo. menos hasta los 120, como se dicen en muchos lados. Mira, mi familia es longeva, mi padre falleció con cerca de los 90, mi mamá falleció a los 96, sana, lúcida, sabía de todo, de fútbol, de economía, de pastelería, de noticias, de lo que tú le preguntaras, pero desafortunadamente tuvo un accidente y ella falleció a los 96 años. Así que y yo soy muy parecido a ella. Así que mi hijo me dice, no, papá, ya usted es igual a la mamá, a la abuela, así que va a tirar para arriba. Y yo te digo, gracias a Dios, sin hacer grande esfuerzo, ¿eh? Sin hacer grande esfuerzo. Yo te digo, sinceramente, yo he tomado algunos remedios, como la silimarina, que tú sabes que es un Mm, producto bueno para el hígado. He estado tomando otros productos que ayudan a mejorar también la función renal, hepática y alimentación también, que es súper importante. La sin duda. alimentación. Y esa parte me cuesta un poco, ¿ah? Me cuesta un poco porque yo considero de que somos amigos. Ese es otro gran tema también, porque cuando Jesús le preguntaron y le dijeron, oye, ¿tú por qué tomas vino y comes con los fariseos y más encima comes cordero y todo ese tipo de cosas? Y Jesús le dice, oye, es mucho más peligroso lo que sale de nuestra boca que lo que entra por ella. Así que, claro, Sí. eso nos Bueno, quiere decir. mucha fe, como tú hablas, mucha convicción, mucha confianza, mucha esperanza de lo que estamos viviendo, ¿no? Hay que tener esa convicción y por eso tú te sanas, por esa convicción que tienes interna, que hay que ir potenciándola. Para que participemos nuevamente en el enunciado. Sí, pues, sí, pues. Muchas gracias. Y a ti también, Edgardo, ha sido un placer y un Y, orgullo, un gran orgullo que me haya dado la no, oportunidad de conversar contigo. igualmente, muchas gracias por tu transparencia, tu honestidad y por mostrarte tal como eres. Hasta una nueva oportunidad. Y muchas gracias a todas las amigas, amigos que nos escucharon también. Chao, chao. Igualmente, que estés muy bien. Nos Gracias, vemos. chao. Chao. Nos Adiós. vemos. En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal, resonando con el alma.